Seguramente ustedes también se han topado con publicaciones de gente que dice haberse sacado la lotería comprando memes y que es súper fácil hacerte un por 10, por 20 o hasta un por 100 de tu dinero. Y has querido comprobar si eso es cierto, pero la realidad es que la mayoría de los memes que se compran nuevos en Solana terminan así. Es decir, terminan estafándote, quitándote todo tu dinero. Y hoy te voy a mostrar unos pasos muy sencillos, así como también señales de alerta que debes tener para evitar comprar tokens estafas. ¿Ok? Primero que nada, la liquidez. Si no tiene liquidez o tiene muy poca liquidez, es decir, no la tiene bloqueada, directamente salte de ahí, no compres eso. Es como si tú te compras un proyecto que no tiene liquidez. Aquí estoy en Dex Screener para analizar los tokens. Si tú te metes en un proyecto que no tiene la liquidez bloqueada o tiene muy poca liquidez, es prácticamente quemar tu dinero o rogar porque te quiten tu dinero, ¿no? Que te asalten. Entonces, si no tiene liquidez bloqueada o tiene muy poca, o sea, menos de 1000, $2000 de liquidez, no compres esas cosas, ¿ok? Segunda señal de alarma. Nos vamos aquí a la pestaña de Top Traders, sin salir todavía de Dex Screener. Si en las primeras posiciones de este top, que es de los usuarios que más han tradeado, que más han intercambiado, vendido o comprado el token, si tú ves que aquí en esta columna nos dice cuánto en dólares, cuánto compraron, y aquí en cuánto vendieron. Si hay varias columnas de usuarios que no compraron nada, o incluso que compraron muy poco y vendieron mucho, por ejemplo este que no compró nada pero sí vendió $147,000, es una super red flag, super señal de alarma, ¿ok? Puede ser que hayan comprado, por ejemplo, en alguna preventa, pero en la mayoría de los casos no termina bien. En la mayoría de los casos es el desarrollador el que está vendiendo esos tokens y pues obviamente él no los compró, él los creó. O el desarrollador distribuyó sus tokens, los tokens que creó entre varias wallets, y entonces pues todas esas wallets en todas fue vendiendo y por eso no aparece como que esas wallets compraron nada, ¿no? Ok, entonces primera señal de alarma, que haya en la pestaña de Top Traders varias billeteras que no compraron o compraron muy poco y vendieron mucho. ¿Ok? Segundo paso, copiamos aquí el token, nos vamos a Sol Sniffer. Les voy a dejar los links abajo en la descripción. Aquí en Sniff Tokens, pegamos el contrato del token, dejamos que cargue un momento y nos va a dar el análisis. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tiene nos avisa de algunos riesgos, sobre todo este que dice High Risk, alto riesgo. Nos dice que el contrato permite que se minteen nuevos tokens después de que ya se creó el contrato y se crearon los tokens. O sea que el creador del token crea, por decir, 1,000,000 de tokens, lo saca a la venta. Y luego cuando la gente lo empieza a comprar y sube el valor del token, él se crea otro 1,000,000 de tokens, pero para él venderlos y ganar ese dinero que pues obviamente no lo compró, lo creó él de la nada. Eso esto, pues es una estafa, ¿no? En resumidas cuentas. Si nos vamos a explorar, aquí en Cube es el contrato del token y le damos aquí en Explorar, nos lleva a Solscan. Si aquí en Updated Authority es la wallet del creador del token. Entonces nos vamos aquí para copiar, para saber cuál es su wallet, y nos vamos aquí a buscarla para ver los movimientos que ha hecho. Nos traemos también el contrato del token para filtrar en el SPL Transfers, que son las transacciones de tokens que ha hecho. Pegamos el contrato del token que queremos, del que queremos ver sus transacciones, y aquí vemos. Desde que creó primero los tokens, creó 100 millones. Y luego acá volvió a crear, sí, volvió a mintear. Si nos fijamos, este es el mint inicial. Si la analizamos, aquí nos dice mint. Mintió primero 100 millones de tokens. ¿Qué hizo con esos 100 millones de tokens? Bueno, si nos vamos aquí viendo las transacciones después, los puso probablemente en una pool de liquidez de Raydium para que pudieran comprar y vender. Y luego acá, ¿qué hace?
vuelve a mintear y mintea 100 mil millones de tokens, pues básicamente para robarse, ¿no?, la liquidez. Y aquí los vendió. Aquí vendió esos 100 mil millones. Y todas estas transferencias que hizo probablemente fueron de que hizo lo que les comenté al principio. Creó el token y lo distribuyó entre diferentes wallets, ¿no?, para venderlo entre diferentes wallets. Entonces, pues súper estafa, no caigan en esto. Ok, segundo caso. Ok, tiene buena liquidez, tiene liquidez bloqueada. Entre los top traders, aquí ya nos da otra vez la señal de alarma, ¿no? Compró solo $3 y vendió 18 mil. No compró nada, no compró nada y vendieron arriba de $10,000. Entonces está muy raro eso. Nos vamos a Sol Sniffer a ver qué sucede con este token. Y si se fijan, no tiene riesgos altos. No tiene riesgo de que se puedan robar la liquidez o puedan mintear más o cosas de esas, ¿no? Lo que tiene es que no se conocen las pools de liquidez y tiene poca liquidez, ¿no? O pocos han puesto liquidez. Pero esto no debería ser problema si la liquidez está bloqueada. Entonces, ¿por qué se fue pues a cero este token? Si analizamos aquí esta transacción de que vendió arriba de 18k dólares, nos traemos también el contrato de este token a Solscan en SPL Transfers. Filtramos por este token que queremos analizar y vemos cómo consiguió esos tokens que vendió para empezar, ¿no? Y esto es muy común. Y es lo que más suele pasar cuando recién sacan un meme nuevo. Aquí interactuó con esta página que se llama PumpFun. Efectivamente compró, pero compró muy poco, como ya vimos, $3, alrededor de $3. Esta página PumpFun es una aplicación para comprar tokens como en preventa a precios ridículamente bajos. Entonces, muchos proyectos suelen empezar así, en PumpFun. Y pues la gente compra ahí en preventa. Se hace de muchos tokens a un precio ridículamente bajo. Y pues al salir ocurre esto. Compró $3 y con esos $3 que compró en preventa le alcanzó para vender $18,000. ¿Sí? O sea, algo que no tiene ningún sentido. Entonces, siempre que un token tenga una preventa, también es una mala señal, ¿no? Una preventa de este tipo de PumpFun. Y pues nada, cuídense mucho, amigos. Si quieren algún token, algún meme, proyecto en general, juegos, NFTs, lo que sea, que analicemos, escríbanmelo aquí abajo en la caja de los comentarios. Si fueron estafados y quieren exponer su tema de cómo los estafaron para que no le pase a alguien más, también por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Bueno, pues muchas gracias a todos por ver y hasta pronto.